¿Los humanos de verdad creen que pueden pelear sin extremidades? El primer explorador, Smith, movió sus antenas con diversión mientras una carcajada estallaba en la sala de recreación de la nave de guerra Garra Estelar. Los jóvenes, soldados alienígenas, con sus escamas iridiscentes brillando bajo la luz azul, descansaban en cojines de confort, compartiendo historias cada vez más ridículas sobre la especie más desconcertante de la galaxia. Es lo más absurdo que he escuchado en mi vida, continuó Smith, haciendo sonar sus mandíbulas con burla, como si una unidad biológica dañada pudiera seguir combatiendo. Las risas se extendieron por todo el grupo. Con cuerpos perfectamente diseñados para el combate, exoesqueletos reforzados y órganos redundantes, esas ideas les parecían totalmente ridículas. El oficial Rich asqueó sus mandíbulas con desprecio. Eso no es nada. Ayer estaba leyendo sus archivos históricos. Tienen historias de guerreros que luchaban durante días sin descanso, como si algún ser biológico pudiera mantener la eficacia en combate sin ciclos adecuados de regeneración. En una esquina de la sala, el comandante Gray permanecía en silencio. Su exoesqueleto desgastado mostraba las marcas de incontables batallas, surcos profundos y fracturas mal curadas que contaban sus propias historias. Pero él no decía nada mientras los jóvenes seguían burlándose. «Mi favorita», trinó el oficial médico Stone, «es esa en la que dicen que una cosa llamada adrenalina les permite levantar vehículos para salvar a sus crías. Pura fantasía. La fuerza mecánica necesaria les destrozaría esa estructura ósea primitiva hecha de calcio». Los jóvenes alienígenas soltaron otra ronda de carcajadas, sus cuerpos vibrando de risa. Eran el orgullo de la Fuerza de Defensa Galáctica, cada uno mejorado genéticamente y optimizado cibernéticamente para la guerra. La idea de que humanos de cuerpos blandos pudieran igualar sus capacidades les parecía una broma. ¿Sabían?, añadió el ingeniero Rock, agitando emocionado sus extremidades superiores, que ni siquiera tienen órganos de respaldo. Solo un corazón, 2 pulmones, y si los pierden, se acabó. ¿Cómo llegaron siquiera al espacio? El comandante Gray se movió levemente. Su mano llena de cicatrices fue a tocar de forma inconsciente la prótesis que reemplazaba su extremidad inferior derecha. Ese gesto llamó la atención del oficial médico Stone. «Comandante», preguntó Stone con una nota de respeto en la voz. «Ha estado muy callado. ¿Acaso no le parecen igual de graciosos estos mitos humanos?» La sala quedó en silencio. Gray era una leyenda entre sus filas, con más de 50 campañas a sus espaldas. Su sola presencia imponía respeto, y ahora todas las miradas se posaron en él. Las membranas externas de Gray parpadearon, señal de pensamiento profundo entre los de su especie. «Los mitos», dijo al fin, con voz áspera por los años, «a veces contienen semillas de verdad». Los jóvenes se miraron entre sí. Las antenas del ingeniero Rock bajaron un poco, señal de confusión. «Pero, comandante, no me diga que usted cree que...» «Lo que yo creo», interrumpió Gray, «se basa en experiencia, no en archivos ni en cuentos de segunda mano». Se irguió, imponente incluso entre los suyos. «Se burlan de lo que no entienden, y eso es peligroso para un guerrero». Las antenas del explorador Smith se congelaron a mitad de movimiento. «Comandante, ¿usted ha luchado contra humanos?» La sala de recreación se quedó muda al instante. Las membranas externas del veterano comenzaron a parpadear con rapidez, y por primera vez los más jóvenes notaron algo inquietante. Un temblor visible en los movimientos del legendario guerrero al simple mencionar a los humanos. «Luchar contra ellos». La voz de Gray bajó a un susurro que heló las exoestructuras de todos, obligándolos a inclinarse para escucharlo. «Soy el único sobreviviente de mi unidad que lo hizo.
Su mano marcada apretó sin darse cuenta su extremidad sintética. Y hay una razón por la que el alto mando hace cumplir esos tratados de paz como si nuestra vida dependiera de ello. Porque así es. La sala se volvió tan silenciosa que los soldados podían oír sus segundos corazones latir. Las burlas de antes ahora les parecían no solo infantiles, sino peligrosamente ingenuas, mientras observaban a su condecorado comandante, un veterano de 50 campañas, visiblemente perturbado por simples recuerdos. «Señor», susurró el oficial médico Stone, moviendo apenas las mandíbulas. «¿Qué le hicieron a su unidad?». Los ojos compuestos del comandante Gray los recorrieron uno a uno, reflejando la fría luz azul. Cada joven sintió el peso de su mirada como una carga física, llena de horrores que no podían imaginar. «¿Creen que entienden el combate?», dijo, al fin con voz firme. «¿Creen que sus cuerpos mejorados los hacen invencibles? Nosotros también lo creíamos». Se inclinó hacia adelante y las cicatrices de su exoesqueleto brillaron con la luz. «Les voy a decir la verdad sobre los humanos. Una verdad que está clasificada por encima de su nivel de autorización. Una verdad que cargo en mis pesadillas». Los jóvenes alienígenas se acercaron más, la risa olvidada, y de pronto conscientes de que lo que estaban a punto de escuchar cambiaría para siempre su visión de su lugar en la galaxia y de las criaturas de las que tanto se habían burlado. Las membranas externas del comandante Gray parpadearon mientras comenzaba su relato, con una voz cargada del peso de recuerdos que preferiría olvidar. «Fue hace 30 ciclos, durante las guerras de expansión. Mi unidad era considerada de élite, lo mejor de lo mejor. Nunca habíamos fallado una misión, nunca perdido una pelea. Nuestros cuerpos estaban perfectamente diseñados para el combate, y lo sabíamos». Sus mandíbulas chasquearon suavemente. «El orgullo fue nuestro primer error». Los jóvenes soldados escuchaban con atención mientras su comandante continuaba. «Recibimos la orden de investigar un pequeño puesto de investigación humano en el borde exterior. La inteligencia sugería que estaba débilmente defendido. Solo un puñado de científicos con seguridad básica. La misión era sencilla: capturar su tecnología y a cualquier sobreviviente para estudiarlos». Bajó la voz. «Pensamos que sería fácil». Gray movió incómodamente sus extremidades inferiores. «Éramos 12, descendiendo desde la órbita en cápsulas de sigilo. La instalación humana estaba en un claro rodeado de vegetación densa. Tenían sensores perimetrales básicos, pero nada que pudiera detectar nuestra tecnología avanzada de camuflaje». Se detuvo un momento, y sus ojos compuestos se oscurecieron un poco. «Los observamos durante 3 días. Parecían tan frágiles, criaturas de piel blanda haciendo su trabajo, sin armadura natural, sin órganos de respaldo, sin mejoras de fuerza. Los vimos comer, dormir, trabajar. Pensábamos que era una especie ineficiente». Chasqueó las mandíbulas con seriedad. «Qué equivocados estábamos». La sala de recreación seguía en completo silencio mientras Gray continuaba. «El 4.º día, lanzamos el ataque al amanecer. Al principio, todo salió perfecto. Rompimos su perímetro sin activar ninguna alarma. Nuestro primer objetivo era su antena de comunicaciones. Un solo disparo preciso, y quedaron incomunicados». La voz de Gray se volvió más tensa. «Entonces nos topamos con nuestro primer defensor humano, un solo guardia que quedó atrapado descubierto frente a 3 de nuestros guerreros. Le dispararon, impactos limpios directo al torso. Según toda lógica, debía caer de inmediato. Los jóvenes soldados se inclinaron hacia adelante, ya sin rastro de burla en sus rostros. En cambio, continuó Gray, ese humano, con agujeros en el cuerpo que habrían matado a cualquiera,
de nosotros al instante, levantó su arma y devolvió el fuego. Mató a 2 de nuestros guerreros antes de que el tercero pudiera acabar con él. Su voz sonó hueca. Perdimos a 2 soldados de élite frente a alguien que ya debía estar muerto. La antena del oficial médico Stone se agitó con incredulidad. Pero eso es imposible. Con heridas así, la pérdida de sangre solamente... ¿Imposible?, interrumpió Gray, apretando su mano llena de cicatrices. Nosotros también lo creímos, pero eso fue solo el comienzo. Su voz se fue apagando mientras sus ojos compuestos se nublaban, perdidos en un recuerdo que aún lo perseguía. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. La instalación estalló en caos, continuó Gray, con la voz endurecida al volver al presente. Pero no del tipo que esperábamos. Los humanos no estaban entrando en pánico. Estaban coordinándose. Sus membranas externas se agitaron, con la tensión del recuerdo. Investigadores cubiertos de sangre se comunicaban con precisión militar. Compartimentos ocultos se abrieron revelando arsenales de armas. Armaduras de combate salieron de debajo de estaciones de trabajo que parecían inofensivas. Lo que pensábamos que eran simples científicos se transformaron ante nuestros ojos en algo totalmente distinto. Guerreros que nos estaban esperando. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz casi a un susurro. Pero eso no fue lo que más nos impactó. La mano llena de cicatrices del comandante Gray recorrió la prótesis que reemplazaba su extremidad inferior derecha. Les disparábamos una y otra vez, y seguían luchando. Una humana recibió un disparo de plasma en el brazo. El miembro prácticamente se vaporizó. Ella misma lo cauterizó con un pedazo de metal caliente y siguió disparando con el otro brazo. Los jóvenes alienígenas se removieron incómodos mientras su comandante continuaba. Otro humano recibió un disparo de nuestras armas pesadas que le destrozó la pierna. Se arrastró hasta una posición defensiva y la sostuvo durante 20 minutos, eliminando a 3 de nuestros guerreros antes de desangrarse. La antena del explorador Smith se bajó, incrédula. ¿Cómo es posible eso, comandante? Eso es lo que no podíamos entender, respondió Gray. Para cuando habíamos asegurado la mitad de la instalación, habíamos perdido a 7 de los 12 miembros de nuestro equipo. 7 guerreros de élite, contra lo que pensábamos que eran simples científicos. Se enderezó, imponente en la sala tenuemente iluminada. Pero hubo un humano en particular, su jefe de seguridad. Aún recuerdo la primera vez que lo vi. Alto para su especie, con marcas en la piel, tatuajes les llaman, y unos ojos que parecían calcularlo todo. Mientras los demás luchaban a la defensiva, él era distinto. Luchaba con propósito, con estrategia. El ingeniero Rock hizo sonar sus mandíbulas con nerviosismo. ¿Qué pasó después, comandante? Lo acorralamos en el laboratorio central de la instalación. 4 de nosotros contra un humano. Las probabilidades estaban claramente a nuestro favor. Las membranas externas de Gray se tensaron, una señal de estrés entre los suyos. Nos equivocamos. Gray señaló hacia la pantalla holográfica en el centro de la sala de recreación. Esta se activó, mostrando los planos de la instalación humana. El jefe de seguridad había preparado todo el laboratorio con trampas. Cuando entramos, activó un pulso electromagnético que deshabilitó nuestros sistemas de visión mejorada. Quedamos temporalmente ciegos, aunque el resto de nuestros sentidos seguía funcionando perfectamente.
Pausó, haciendo chasquear lentamente sus mandíbulas. Lo oímos moverse, casi en silencio comparado con los nuestros. Luego vino un sonido que nunca había escuchado. Una serie rítmica de explosiones. Armas de proyectiles, dijo en voz baja el oficial Ri. Primitivas, pero efectivas. Sí, asintió Gray. No eran de energía como las nuestras, así que el pulso no las afectó. La primera bala alcanzó al especialista Bex justo en la unión entre su cabeza y su tórax. Uno de los pocos puntos vulnerables en nuestro exoesqueleto. Murió al instante. La voz de Gray se volvió clínica, distante, como si esa frialdad le ayudara a contar la historia. El teniente Krell disparó a ciegas hacia donde venía el sonido. El humano fue alcanzado. Escuchamos su vocalización de dolor. Pero en lugar de retirarse, cambió de posición y volvió a disparar. El capitán Draz recibió 3 disparos en su cámara cardíaca principal. A pesar de tener corazones de respaldo, el daño fue demasiado grave. Los jóvenes soldados estaban totalmente hipnotizados mientras Gray seguía hablando. Cuando nuestros sistemas de visión se reiniciaron, solo quedábamos 2, el teniente Green y yo. El humano estaba herido, sangrando por el hombro y el costado. Pensamos que lo teníamos. Los ojos compuestos de Gray se oscurecieron de nuevo con el recuerdo. Pero entonces hizo algo que no esperábamos. Encendió un contenedor con químicos de laboratorio, creando una pared de fuego entre nosotros. No podíamos verlo a través de las llamas, pero escuchamos un sonido extraño. ¿Qué fue?, susurró el explorador Smith. Risas, respondió Gray con la voz hueca. El humano se estaba riendo. No era una risa de miedo ni de desesperación. Era otra cosa, como si estuviera disfrutando el desafío. La curiosidad profesional del oficial médico Stone superó su creciente inquietud. ¿Algún tipo de estimulante de combate, tal vez? ¿Una mejora química? Eso pensamos al principio, respondió Gray. Pero para cuando rodeamos el fuego, ya se había ido. El laboratorio tenía una salida de emergencia que no habíamos asegurado. El humano había escapado al bosque que rodeaba la instalación, pero no sin antes llevarse lo que más tarde descubrimos que era el núcleo de datos de investigación del lugar. Las membranas externas de Gray se agitaron con inquietud. El alto mando nos ordenó recuperar esos datos a toda costa. Tuvimos que perseguirlo hasta el bosque. El teniente Green y yo nos preparamos para rastrearlo. Todavía creíamos que nuestra biología superior nos daba ventaja. El humano estaba herido, solo, en un terreno desconocido. 2 guerreros de élite contra un humano herido parecían buenas probabilidades. La antena del ingeniero Rock se movió, pero no lo eran. ¿Verdad? No, respondió Gray en voz baja. No lo eran. El bosque era denso con 3 lunas proyectando sombras cambiantes a través del dosel. Nuestra visión mejorada nos daba claridad perfecta y podíamos oler su sangre en el aire. Debería haber sido una misión sencilla de rastrear y eliminar. Las manos llenas de cicatrices del comandante se cerraron con fuerza. La primera trampa acabó con el teniente Green. Un simple cordón cruzado en el camino, tecnología primitiva, pero cuando Green tropezó con él, estacas afiladas bajaron desde los árboles, atravesando directamente los puntos débiles de su armadura. La antena del oficial médico Stone se agitó con nerviosismo. Pero ¿cómo podía el humano pensar con tanta claridad con heridas tan graves? Eso era lo que no entendíamos, continuó Gray. El rastro de sangre mostraba que estaba perdiendo líquidos a un ritmo alarmante. Según nuestro conocimiento médico, debería haber estado inconsciente, si no muerto. Pero en lugar de eso, estaba pensando, planeando, usando el bosque a su favor. Los jóvenes soldados estaban totalmente concentrados,
mientras Gray describía lo que sucedió después. Me moví con más cautela tras perder a Green, pero no sirvió. El humano había dejado rastros de sangre falsos. Seguí lo que creí que era el rastro principal, solo para acabar en un claro sin señales de él. La voz de Gray bajó, obligando a los jóvenes a inclinarse para escucharlo. Entonces escuché su voz, desde detrás de mí. De alguna forma, había logrado rodearme mientras lo seguía. Estaba a solo 10 longitudes de cuerpo, parcialmente oculto detrás de un árbol. Sus heridas eran peores de lo que había pensado. El uniforme empapado en sangre, un brazo colgando inútilmente a su costado. Las mandíbulas del explorador Smith chasquearon con ansiedad. ¿Qué hizo usted, comandante? Lo que haría cualquier guerrero. Levanté mi arma y disparé. Las membranas externas de Gray se estremecieron al recordarlo. Pero a pesar de sus heridas, el humano se movió con una velocidad imposible. Esquivó mi disparo y desapareció entre la maleza. El oficial Rhee se inclinó hacia adelante. ¿Pero seguro que pudo rastrearlo otra vez? Lo intenté, continuó Gray. Pero el bosque pareció cobrar vida con sonidos creados intencionalmente. El humano estaba usando señuelos auditivos, guiándome más adentro en un territorio que había preparado. La mano marcada de Gray volvió a tocar su extremidad sintética. La siguiente trampa casi me cuesta la vida. Una fosa, cubierta con vegetación. No era solo una fosa. El fondo estaba lleno de estacas afiladas y lo que después descubrí que era una granada de plasma modificada. Una de nuestras propias armas, que él había encontrado la forma de reutilizar. Los jóvenes soldados se miraron con nerviosismo mientras Gray describía cómo evitó caer por poco en la trampa. Solo sobreviví gracias a nuestra cautela natural, ante suelos inestables. Pero al retroceder del pozo, volví a escuchar ese sonido. La risa humana resonando entre los árboles. Las antenas del ingeniero Rock se aplanaron contra su cabeza, señal de un horror creciente. ¿Él estaba disfrutando cazarlo? No exactamente, respondió Gray. Luego supe que esa risa era otra cosa, una respuesta al estrés, a situaciones imposibles. El humano estaba casi muerto, y aún así seguía luchando, seguía pensando 3 pasos por delante. El comandante Gray se puso de pie por completo, y su sombra se extendió por toda la sala de recreación. La noche estaba cayendo. Llevaba horas cazando a ese humano y de alguna manera él había invertido la situación. Ya no era yo el cazador, era la presa, y esa revelación lo cambió todo. Los jóvenes soldados vieron cómo las membranas externas de su comandante palidecían levemente, señal de un estrés emocional profundo entre su especie. Entonces, hice algo que ninguno de los nuestros había hecho jamás en combate, dijo Gray casi en un susurro. Intenté comunicarme con él. La antena del oficial médico Stone se levantó de golpe, sorprendido. Intentó hablar con el humano. ¿Por qué? Porque necesitaba entender, respondió Gray simplemente. Necesitaba saber cómo esta criatura moribunda seguía luchando, seguía superándome. Activé mi traductor y le hablé. El explorador Smith se inclinó más aún, completamente cautivado. ¿Qué le dijo? Le ofrecí atención médica a cambio de que se rindiera, respondió Gray. Le dije que había luchado bien, pero que no podía sobrevivir a sus heridas, sin ayuda. Le expliqué que seguir resistiendo era ilógico, dadas sus limitaciones biológicas. Los ojos compuestos de Gray se oscurecieron con el recuerdo. Hubo silencio durante un largo momento. Y entonces llegó su respuesta. Palabras que nunca olvidaré mientras viva. La sala de recreación estaba completamente en silencio mientras el comandante Gray recordaba la respuesta del humano. Volvió a reír.
Pero esta vez fue diferente, más suave, casi resignada. Luego habló, con una voz firme a pesar de sus heridas. «Ustedes realmente no nos entienden, ¿verdad?», dijo. Las membranas externas de Gray parpadearon con rapidez. No entendí su respuesta. Le había ofrecido la vida, tratamiento médico, un final honorable para el combate. Según toda lógica, un guerrero gravemente herido debería aceptar esos términos. «¿Y qué pasó después?», preguntó el oficial Ri con la voz apenas audible. El humano salió parcialmente de su cobertura. Incluso ahora, recuerdo cada detalle. Las manos llenas de cicatrices de Gray temblaron ligeramente. Su uniforme estaba empapado en sangre. Tenía 3 quemaduras de plasma en el cuerpo. Su brazo izquierdo colgaba inútil a un costado. Según cualquier estándar racional, ya debería haber muerto. El comandante hizo una pausa y sus ojos compuestos se apagaron un poco. Pero sus ojos no eran los de una criatura moribunda. Ardían con algo que nunca había visto antes. No era rabia, ni miedo, sino una determinación pura e implacable. La antena del explorador Smith tembló. ¿Qué dijo? Me hizo una pregunta. Continuó Gray. ¿Sabes por qué los humanos llegaron a las estrellas? No respondí. Así que él mismo se respondió. Porque nos negamos a aceptar limitaciones. Biológicas, físicas, tecnológicas, todos son problemas que se pueden superar. La voz de Gray se hizo más suave, obligando a los jóvenes soldados a inclinarse para oír. Entonces explicó algo que cambió por completo lo que creía saber sobre los humanos. Me habló de su historia evolutiva, de cómo evolucionaron como cazadores por persistencia. ¿Cazadores por persistencia?, interrumpió el oficial médico Stone, dejando que su curiosidad profesional superara su inquietud. Sus ancestros perseguían presas durante días, explicó Gray. No eran los depredadores más fuertes ni los más rápidos, pero podían resistir más que cualquiera. Seguían a un animal hasta que colapsaba por agotamiento, rastreándolo sin descanso a través de cualquier terreno. Las membranas externas del comandante se agitaron. El humano explicó que eso les dio algo único: la capacidad de seguir funcionando, a pesar del dolor, del agotamiento o de las heridas. Sus cuerpos desarrollaron sistemas que los mantenían activos cuando cualquier otra especie racional se habría detenido. El ingeniero Rock chasqueó las mandíbulas, incrédulo. Eso no puede ser posible. El gasto de energía solamente. Ahí es donde su biología se vuelve realmente aterradora, interrumpió Gray. El humano explicó los químicos que produce su cuerpo: adrenalina, endorfinas, cortisol, sustancias que los empujan mucho, más allá de sus límites normales. Gray activó una pequeña pantalla holográfica en su brazalete que mostró esquemas anatómicos humanos. Esos químicos lo cambian todo. Sus vasos sanguíneos se contraen para reducir el sangrado. Sus receptores del dolor se apagan. Sus músculos reciben más oxígeno. Se convierten en algo completamente distinto cuando se sienten amenazados. La antena del explorador Smith se bajó, confundida. ¿Pero eso no destruiría sus sistemas? ¿No provocaría una falla orgánica total? Sí, asintió Gray. Y aún así lo hacen. Eso es lo que los hace tan aterradores. Un humano acorralado no se debilita, se vuelve más fuerte, más peligroso. Sus cuerpos literalmente sacrifican su supervivencia futura por una efectividad máxima en el presente. Los jóvenes alienígenas se quedaron en silencio absoluto, impresionados, mientras Gray continuaba. El jefe de seguridad humano era la prueba viviente de eso. Según él mismo admitió, estaba muriendo. Los químicos estimulantes que inundaban su sistema eran lo único que lo mantenía con vida, y al mismo tiempo estaban acelerando su muerte.
pero le dieron la fuerza suficiente para una última misión: asegurarse de que los datos de investigación no cayeran en nuestras manos. El desapego profesional del oficial médico Stone comenzó a tambalear. Esa respuesta biológica desafía toda lógica evolutiva. El humano dijo algo parecido, respondió Gray. Me dijo: no se trata de la supervivencia del individuo, se trata de la supervivencia del grupo. Uno de nosotros puede morir, pero nos aseguramos de que te cueste, tanto que lo pienses 2 veces antes de venir por los demás. La voz del comandante se volvió ronca. Fue entonces cuando me di cuenta de que habíamos juzgado completamente mal a los humanos desde el principio. Vimos sus debilidades biológicas como prueba de inferioridad. Pero esas mismas debilidades los llevaron a desarrollar habilidades compensatorias que los hacían infinitamente más peligrosos. Los ojos compuestos de Gray parecían mirar más allá de la sala de recreación, perdidos en los recuerdos. El humano y yo hablamos durante varios minutos. Un momento extraño de conexión en medio del combate. Me explicó que la doctrina militar humana se basa en ese concepto de sacrificio. Individuos dispuestos a pagar cualquier precio para proteger sus objetivos. El primer explorador Smith se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasó después, comandante? Las membranas externas de Gray palidecieron aún más. Cometí otro error. Pensé que entender a los humanos los hacía menos peligrosos. Creí que la conversación significaba que el humano estaba listo para rendirse. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Estaba equivocado. Los jóvenes soldados sintieron un escalofrío a pesar de la temperatura confortable de la sala, mientras Gray describía lo que ocurrió después. Entré completamente en el claro, bajando mi arma un poco. No del todo, pero lo suficiente como para mostrar buena fe. Le dije que nuestra tecnología médica podía salvarlo, que no había necesidad de morir por su misión. Las manos marcadas de Gray se cerraron con fuerza. El humano me miró durante un largo momento. Luego dijo: «Todavía no lo entiendes. Esto no se trata de sobrevivir». Y antes de que pudiera reaccionar, se movió, más rápido de lo que cualquier criatura moribunda debería ser capaz de moverse. La voz del comandante se volvió clínica, emocionalmente distante. El humano había ocultado un arma de proyectiles pequeña. Un momento estábamos hablando y al siguiente disparó. La bala impactó en la articulación de mi extremidad inferior derecha. Un disparo preciso que destrozó el punto de conexión. Los jóvenes alienígenas miraron involuntariamente la extremidad sintética de Gray mientras él continuaba. Caí, pero mi entrenamiento de combate se activó de inmediato. Rodé, devolví el fuego, lo alcancé 2 veces más, en el centro del torso. Impactos que habrían derribado a cualquiera de nosotros al instante. Las membranas externas de Gray se estremecieron visiblemente. Él ni siquiera se inmutó. Siguió, avanzando. Logré cubrirme detrás de un árbol caído, pedí extracción de emergencia. Pero el humano... Gray hizo una pausa, buscando las palabras. El humano no era como nada que hubiera enfrentado antes. Ya no luchaba para ganar. Luchaba porque era lo único que le quedaba. Un pesado silencio cayó sobre la sala de recreación. Los jóvenes soldados podían ver una angustia genuina en la postura de su comandante, algo que ninguno de ellos había presenciado jamás. Lo que el humano hizo después, dijo Gray finalmente, me mostró el verdadero significado del terror. La voz del comandante Gray se volvió hueca mientras continuaba, como si cada palabra le doliera físicamente. El humano había rodeado mientras yo estaba distraído con mi herida. Pensé que se acercaría desde la misma dirección en la que habíamos hablado. En cambio, de alguna forma, se movió entre la maleza en silencio, a pesar de sus heridas. Las membranas externas de Gray parpadearon rápidamente.
Cayó desde arriba, igual que lo había hecho con el teniente Green. Los jóvenes soldados, sin darse cuenta, tocaron sus propios exoesqueletos blindados mientras Gray describía lo que ocurrió después. Percibí el movimiento demasiado tarde. El humano cayó directamente sobre mi espalda. Su peso me derribó. Según toda lógica, el impacto debería haber reabierto sus heridas, provocándole un dolor incapacitante. Pero se movió con una precisión mortal. Gray tocó la zona marcada alrededor de sus placas faciales. Fue entonces cuando descubrí otra verdad aterradora sobre los humanos. Sus huesos no se rompen de forma limpia como los nuestros. Su voz vaciló levemente. Se astillan. El oficial médico Stone mostró interés profesional, a pesar de su creciente horror. ¿Se astillan? Cuando el humano me golpeó, explicó Gray. Su brazo ya roto debería haber estado inservible. En cambio, los bordes afilados del hueso se convirtieron en armas por sí mismos. Trazó una línea a lo largo de sus placas faciales donde una profunda marca era visible. Esta cicatriz no fue hecha por una hoja ni por una garra. Fue hecha por el extremo astillado del hueso húmero de un humano. La sala de recreación quedó completamente en silencio. El concepto era tan ajeno, tan aterrador para sus sentidos, que los jóvenes soldados no sabían cómo procesarlo. Luchamos cuerpo a cuerpo, continuó Gray con la voz distante, como perdido en el recuerdo. Mis 3 extremidades restantes contra su único brazo útil y pura voluntad. Cada movimiento le costaba sangre que no podía permitirse perder. Y aún así, sus ojos... Los ojos compuestos de Gray se oscurecieron. Sus ojos nunca cambiaron. Esa misma determinación ardiente, sin miedo, sin dudas. Solo la certeza absoluta de que cumpliría su misión o moriría intentándolo. La antena del explorador Smith bajó, confundida. Pero, comandante, ¿cómo? Solo el dolor. El dolor, interrumpió Gray, significa algo distinto para los humanos en combate. El jefe de seguridad lo explicó durante nuestra conversación. Sus cuerpos producen químicos que bloquean completamente las señales de dolor. En situaciones extremas, simplemente no lo sienten. Gray se irguió, su altura imponente en la tenue iluminación de la sala. Durante nuestra lucha, logré darle un golpe que debería haber sido mortal. Atravesé su único hombro funcional con mi brazo Blade. Bajó la voz hasta un susurro. ¿Saben qué hizo? Los soldados negaron con la cabeza, atrapados por la historia. Atrapó mi brazo Blade con su hombro atravesado, inmovilizándome. Gray demostró el movimiento, provocando escalofríos en su audiencia. Usó su brazo roto para golpearme. Una y otra vez, esos huesos astillados atravesaban mi armadura. El dolor era insoportable, pero no podía liberarme. Su agarre era como acero industrial. Las membranas externas de Gray palidecieron aún más. Después supe que eso era otra adaptación humana. En momentos de estrés extremo, su fuerza de agarre puede aumentar más allá de los parámetros normales. Algo que ellos llaman crisis grip o death grip. Sus músculos se bloquean y se necesita mucha más fuerza para soltarlos que para que se aferren. El oficial médico Stone hizo sonar sus mandíbulas, pensativo. Una adaptación evolutiva para trepar, tal vez. Para evitar caer si están heridos. Tal vez, asintió Gray. Pero en combate se convierte en otra cosa por completo. Una forma de asegurarse de que, incluso si mueren, se llevan al enemigo con ellos. La voz del comandante se volvió más suave, pero también más intensa. Yo sabía que iba a morir ahí. La fuerza del humano debería haber estado desapareciendo, pero no era así. Cada vez que parecía debilitarse, su cuerpo encontraba nuevas reservas. Era como si cuanto más cerca estaba de la muerte, más peligroso se volvía.
Gray hizo una pausa, sus ojos compuestos reflejando la luz azul de la sala de recreación. Entonces lo escuché, el sonido de mi equipo de extracción de emergencia, acercándose. El zumbido distintivo de nuestras naves de transporte cortando el dosel del bosque. La antena del ingeniero Rock se levantó, esperanzada. Entonces así fue como sobrevivió. Sí, confirmó Gray. Pero lo que pasó después todavía me persigue. El humano también escuchó las naves acercándose. ¿Saben qué hizo? El comandante miró a cada joven soldado uno por uno. Sonrió. Las mandíbulas del primer explorador Smith chasquearon con confusión. ¿Sonrió? ¿Esa es una expresión humana de felicidad? Sí, asintió Gray. En medio de su propia muerte, sabiendo que la llegada de refuerzos significaba su derrota, sonrió. Luego dijo algo que nunca olvidaré. La voz de Gray se volvió casi inaudible. Dijo: «Recuerda esto. Recuerda lo que pasa cuando acorralas a los humanos». Las membranas externas del comandante se estremecieron al recordar. Esas fueron sus últimas palabras. Murió todavía aferrado a mi brazo Blade, su cuerpo roto finalmente colapsando. Pero para entonces, mi equipo de extracción ya había llegado. El oficial médico Stone se inclinó hacia adelante. ¿Tuvieron que quitar su cuerpo de usted? Sí, confirmó Gray con la voz hueca. El humano murió allí, en ese bosque, pero ni siquiera en la muerte su cuerpo se rindió. Los médicos tuvieron que despegar sus dedos muertos de mi brazo. Incluso muerto, no soltaba. Gray volvió a tocar su extremidad sintética. El daño fue demasiado grave. Tuvieron que amputar el brazo Blade y reemplazarlo por esta prótesis. Pero las heridas físicas no se comparan con lo que ese encuentro le hizo a mi comprensión del combate, de lo que significa ser un guerrero. El comandante se irguió, dirigiéndose a su audiencia con una intensidad renovada. La misión se consideró un fracaso. El núcleo de datos de la instalación fue completamente borrado. La mitad de nuestra unidad de élite murió, el resto quedamos heridos o traumatizados. Todo por haber subestimado de lo que son capaces los humanos. Gray activó de nuevo la pantalla holográfica, ampliándola para mostrar esquemas biológicos detallados. Después de esa misión, nuestros científicos se obsesionaron con entender a los humanos. Estudiaron su historia, su evolución, su biología. Lo que descubrieron cambió por completo nuestro enfoque estratégico frente a los conflictos interespecies. La pantalla cambió para mostrar las rutas evolutivas humanas. La mayoría de las especies evolucionan para pelear o huir del peligro, explicó Gray. Pero los humanos, ellos evolucionaron para hacer ambas cosas, y más importante aún, para seguir haciéndolo mucho más allá del punto en que cualquier otra especie se rendiría. Los jóvenes soldados observaban la pantalla con creciente inquietud, mientras Gray seguía hablando. Descubrimos que las capacidades de combate humanas en realidad aumentan bajo estrés extremo. Su procesamiento visual se acelera, su fuerza se multiplica, su tolerancia al dolor se vuelve casi ilimitada. Entran en lo que llaman hiperenfoque o estado de flujo de combate. La antena del primer explorador Smith se movió nerviosamente. ¿Eso es común entre su especie o solo entre sus guerreros? Eso es lo que los hace realmente peligrosos, respondió Gray. Es universal. Todos los humanos tienen esa capacidad. Sus guerreros solo están entrenados para acceder a ella con mayor facilidad, pero bajo una amenaza suficiente, cualquier humano puede manifestar esas habilidades. El oficial médico Stone chasqueó las mandíbulas con interés profesional. Debe ser fascinante a nivel bioquímico. Su sistema endocrino. Nuestros científicos lo estudiaron durante años, interrumpió Gray. Descubrieron que los humanos poseen una serie de respuestas químicas en cascada.
La primera oleada, la adrenalina, activa respuestas secundarias y terciarias. Cada capa se activa cuando la anterior empieza a desvanecerse, creando oleadas superpuestas de mejora en combate. Gray manipuló la pantalla holográfica, acercando las rutas neuronales humanas. Pero lo más aterrador no son los químicos en 1900, sino cómo interactúan con el cerebro humano. Bajo amenaza, los humanos experimentan el tiempo de manera distinta. Los segundos se alargan y se sienten como minutos. Esa percepción alterada les permite tomar decisiones complejas en fracciones de segundo. El ingeniero Rock observaba la pantalla con creciente horror. Esto desafía toda lógica evolutiva. Solo el gasto energético. Y eso nos lleva a por que los humanos son tan peligrosos, continuó Gray con tono sombrío. Este sistema no está diseñado para usarse durante mucho tiempo. Literalmente los consume por dentro. Su temperatura corporal sube, sus órganos se sobrecargan, sus músculos se desgarran. En grandes cantidades estos químicos se vuelven tóxicos. La voz del comandante se volvió más pesada. La mayoría de las especies evolucionan mecanismos de supervivencia. Los humanos evolucionaron mecanismos de victoria, incluso si eso significa sacrificar al individuo. Pueden empujarse más allá de los límites fatales si con ello logran cumplir su objetivo. Gray desactivó la pantalla holográfica y la luz azul se desvaneció, dejando solo la tenue iluminación de la sala de recreación. El humano que casi me mata. Nuestro análisis médico mostró que tenía en su sistema suficientes químicos de combate como para matar por sí solos a la mayoría de las especies. Su cuerpo literalmente se estaba quemando por dentro solo para seguir luchando. La antena del primer explorador Smith se bajó con incredulidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué seguir luchando cuando la supervivencia es imposible? Porque los humanos no luchan solo por su supervivencia individual, explicó Gray. Luchan por su grupo, por su misión, por sus creencias. Tienen un concepto llamado spite, seguir peleando simplemente para negarle la victoria al enemigo, incluso si ellos mismos no pueden ganar. La voz del comandante tomó un tono de admiración sombría. El análisis final fue claro. Cualquier especie que empuje demasiado a los humanos se enfrentará a un enemigo que no reconoce la rendición, que no acepta la derrota y que sacrificará todo para ganar. Un enemigo que se vuelve más fuerte con cada revés y más decidido con cada pérdida. Gray se irguió por completo, su sombra extendiéndose por el suelo de la sala. Después de mi experiencia, nuestro alto mando militar hizo simulaciones de una guerra a gran escala contra los humanos. Los resultados fueron inquietantes. Hizo una pausa, dejando que el silencio generara tensión. Ganaríamos las primeras batallas, quizás incluso las primeras campañas. Pero los humanos, ellos estudiarían cada derrota, se adaptarían, mejorarían. El oficial médico Stone chasqueó las mandíbulas, pensativo. Pero, con nuestra tecnología superior, seguramente, no significaría nada a largo plazo, interrumpió Gray. Porque los humanos tienen otra característica que no entendimos al principio. Aprenden del fracaso. Cada derrota los hace más fuertes, más determinados. Donde nuestra especie ve el fracaso como una señal para retirarse, los humanos lo ven como una lección. Los ojos compuestos de Gray recorrieron a su audiencia. Les conté sobre mi encuentro con un jefe de seguridad humano. Ahora imaginen miles de millones como él, todos con la misma determinación, las mismas reacciones biológicas, la misma negativa a rendirse. Eso es lo que hay más allá de los tratados de paz. Los jóvenes soldados intercambiaron miradas inquietas mientras su comandante continuaba. El alto mando analizó la historia humana y lo que encontraron fue aún más perturbador. Los humanos
Han salido victoriosos en innumerables ocasiones, a pesar de enfrentar probabilidades imposibles. Fuerzas tecnológicamente superiores han intentado conquistarlos, solo para encontrarse con una resistencia interminable y adaptable. Gray tocó nuevamente su extremidad sintética, un gesto que ya resultaba claramente un hábito inconsciente. El humano con el que luché me dijo otra cosa durante nuestra breve conversación, algo que explica por qué son como son. Dijo que, a lo largo de su evolución, los humanos rara vez fueron los más fuertes o los más rápidos. Sobrevivieron porque se negaron a aceptar sus limitaciones. La voz del comandante se suavizó, adoptando un tono casi filosófico. Sus cuerpos se adaptaron bioquímicamente para respaldar esa mentalidad. Cuando un humano dice, no me voy a rendir, no es solo una declaración de voluntad psicológica, es su fisiología entera la que se alinea para hacerlo posible. La antena del primer explorador Smith se movió con ansiedad. ¿Es por eso que tenemos los protocolos de no enfrentamiento? Exactamente, asintió Gray con gravedad. Nuestro alto mando se dio cuenta de que cualquier conflicto con humanos se convertiría en una guerra de desgaste. Y aunque podríamos ganar batallas individuales gracias a la tecnología o la superioridad numérica, los humanos nunca se detendrían. Seguirían luchando, seguirían adaptándose, seguirían regresando, hasta ganar o ser completamente exterminados. La sala de recreación cayó en silencio mientras los jóvenes soldados procesaban esa inquietante realidad. Las burlas anteriores sobre las capacidades humanas ahora no solo parecían erradas, sino peligrosamente ingenuas. Las membranas externas de Gray parpadearon con el dolor del recuerdo. El humano que casi me mata no era excepcional entre los suyos. Nuestros estudios mostraron que sus respuestas eran completamente típicas de su especie bajo amenaza extrema. No era una rareza para ellos. Era una respuesta natural codificada en su ADN. La antena del ingeniero Rock bajó, confundida. Pero, comandante, si los humanos son tan formidables en combate, ¿cómo logramos establecer tratados de paz con ellos? Los ojos compuestos de Gray se apagaron levemente, porque los humanos poseen otra cualidad que equilibra sus aterradoras habilidades en combate: la capacidad de empatía. Tan feroces como pueden ser en batalla, son igual de capaces de mostrar compasión cuando la lucha termina. El comandante manipuló los controles de su muñeca, activando otra pantalla holográfica. Esta mostraba registros diplomáticos. Después de varios enfrentamientos costosos como mi misión, ambos bandos reconocieron el potencial de una destrucción mutua. Los humanos demostraron ser tan hábiles en la diplomacia como en la guerra. Los tratados fueron idea de ellos. El oficial médico Stone examinó los documentos con interés profesional. ¿Propusieron la paz a pesar de sus capacidades? ¿A pesar de saber que podrían terminar ganando? Sí, confirmó Gray. Y esa es quizás la lección más importante sobre los humanos. No luchan porque quieran, sino porque sienten que deben hacerlo. Si se les presenta una alternativa viable, eligen la cooperación. La voz del comandante se volvió más firme. Por eso, los protocolos son tan estrictos. Por eso incluso las violaciones menores a los tratados se tratan con tanta severidad. Nunca, jamás, debemos empujar a los humanos al punto en que sientan que no les queda otra opción más que luchar. Porque cuando los humanos pelean con la espalda contra la pared, no lo hacen solo para ganar. Pelean para asegurarse de que su enemigo nunca los vuelva a amenazar. Los ojos compuestos de Gray recorrieron a su joven audiencia. El jefe de seguridad que murió aferrado a mi brazo Blade. Su acto final no fue para ganar. Él sabía que estaba perdido.
Fue para enviar un mensaje. Su agarre mortal fue simbólico de lo que haría la humanidad si la empujan demasiado lejos. Se aferrarían a nosotros y no nos soltarían jamás, sin importar el costo para ellos mismos. La antena del primer explorador Smith tembló. Comandante, si los humanos son tan peligrosos en combate, ¿por qué no son la especie dominante en la galaxia? Con esas capacidades, porque esas mismas características que los hacen guerreros formidables también limitaron su desarrollo en otros aspectos, explicó Gray. Las reacciones bioquímicas que les permiten pelear más allá de los límites normales tienen un alto costo. Cada vez que acceden a esas habilidades, se dañan. Su esperanza de vida se acorta. Sus cuerpos sufren traumas acumulativos. La voz del comandante adoptó un tono de respeto contenido. Pero incluso eso lo supieron afrontar. Desarrollaron tecnologías médicas específicamente diseñadas para contrarrestar esos efectos. Crearon estructuras sociales que permitían a los guerreros heridos recuperarse mientras otros tomaban su lugar. Toda su civilización está construida en torno a compensar las limitaciones individuales, funcionando como un todo coordinado. Gray manipuló por última vez la pantalla holográfica, mostrando imágenes de otros encuentros con humanos, reuniones diplomáticas, proyectos científicos conjuntos, intercambios culturales. Este es el dualismo que hace que los humanos sean tan difíciles de entender. La misma especie capaz de luchar hasta la muerte también puede mostrar una increíble moderación, creatividad y cooperación. Las imágenes cambiaron para mostrar humanos en distintos entornos, adaptándose, construyendo, colaborando. No son peligrosos a pesar de sus debilidades, sino por sus debilidades, continuó Gray. Cada limitación se convirtió en un reto a superar. Su falta de armadura natural los llevó a crear protección artificial. Sus únicos corazones los impulsaron a desarrollar técnicas médicas avanzadas. Su fragilidad física los empujó a construir máquinas que amplificaran sus capacidades. El comandante desactivó la pantalla. Su rostro, lleno de cicatrices, se veía solemne bajo la tenue luz. Así que ya lo ven, jóvenes, cuando se burlaban de los mitos humanos sobre levantar vehículos, pelear sin extremidades o seguir adelante a pesar de heridas mortales. Eso no eran mitos, eran advertencias. La sala de recreación permanecía en silencio mientras el comandante Gray concluía su relato. Los jóvenes soldados estaban inmóviles y la burla de antes había desaparecido, reemplazada por una nueva comprensión que pesaba sobre ellos. Después de un largo momento, habló el primer explorador Smith con la voz apagada. Comandante, nosotros no teníamos idea. Los manuales de entrenamiento mencionan la imprevisibilidad humana, pero nada como esto. Los informes completos son clasificados, explicó Gray. El alto mando considera que el conocimiento detallado sobre las capacidades humanas debe estar restringido solo a quienes lo necesiten. Pero después de escuchar sus bromas, miró a cada joven soldado uno por uno. Decidí que necesitaban entender con qué estamos lidiando realmente. La actitud profesional del oficial médico Stone había dado paso a una preocupación genuina. Comandante, usted dijo que el humano murió por sus heridas. Pero si los humanos pueden seguir luchando a pesar de lesiones mortales, ¿cómo podemos estar seguros de que están neutralizados en combate? Las membranas externas de Gray parpadearon, el equivalente a una sonrisa sombría. Una excelente pregunta táctica. La respuesta es parte de por qué nuestros protocolos de enfrentamiento son tan estrictos. No se lucha contra humanos para incapacitar. Eso solo los vuelve más peligrosos. Si el conflicto es inevitable, nuestra doctrina exige fuerza abrumadora aplicada de forma simultánea, eliminando cualquier posibilidad de respuesta.
«Cómo destruir un planeta desde la órbita», susurró el ingeniero Rock con la antena pegada a la cabeza. «Exactamente», asintió Gray. «Y por eso evitamos el conflicto con ellos a toda costa. Las implicaciones ecológicas y éticas son problemáticas». El oficial Ree hizo sonar nerviosamente sus mandíbulas. «Todos los humanos son igual de peligrosos, comandante, o ese jefe de seguridad era una excepción. Los estudios sugieren que hay variación en las capacidades individuales», respondió Gray. «Pero el potencial existe en todos ellos. Eso es lo que hace que su especie sea tan impredecible. Nunca sabes qué humano, aparentemente inofensivo, puede transformarse en un combatiente imparable si se siente amenazado». El comandante se puso de pie y su exoesqueleto lleno de cicatrices brilló bajo la tenue luz azul. «Recuerden esto, jóvenes. Los tratados de paz no son solo documentos políticos, son estrategias de supervivencia. Los humanos son mejores aliados que enemigos. Su tenacidad, bien dirigida, ha resultado valiosa en operaciones conjuntas contra amenazas comunes». La antena del explorador Smith se movió, pensativo. «¿Por eso nuestras nuevas naves de combate tienen asesores humanos a bordo? Siempre me pregunté por esa política». «Sí», confirmó Gray. El alto mando comprendió que entender la forma de pensar humana nos ayuda a anticipar amenazas no convencionales, y los humanos son expertos en encontrar soluciones inusuales a problemas tácticos. El comandante se dirigió al centro de la sala de recreación, con un tono de voz más formal. «Que esto les sirva de lección a todos. Respeten los protocolos. Mantengan relaciones profesionales con sus contrapartes humanas. Y nunca, jamás, subestimen de lo que son capaces cuando los llevan al límite». Los jóvenes soldados se enderezaron, reflejando en su postura una nueva seriedad. La burla ligera que antes llenaba la sala había sido reemplazada por algo más profundo. No exactamente miedo, pero sí una precaución respetuosa. «Una última cosa», añadió Gray con la voz suavizándose un poco. «A pesar de todo lo que les he contado, no cometan el error de odiar o temer innecesariamente a los humanos. Su capacidad para la violencia está igualada por su capacidad para la cooperación. Bajo las circunstancias adecuadas, pueden ser aliados leales y colaboradores brillantes. La clave está en asegurar que esas circunstancias adecuadas se mantengan». El oficial médico Stone se puso de pie, dejando que su formación formal volviera a tomar el control. «Gracias, comandante, por compartir su experiencia. Creo que todos tenemos ahora una nueva apreciación por los protocolos de relaciones interespecies». Los demás murmuraron su acuerdo, y cualquier atisbo de arrogancia se había desvanecido por completo. Mientras los jóvenes soldados se preparaban para volver a sus tareas, Gray fijó la mirada en el primer explorador Smith. «Smith, un momento». Cuando los demás se retiraron, la voz de Gray se hizo más baja. «Te han asignado a la escolta diplomática de la próxima delegación humana, ¿verdad?» «Sí, comandante», confirmó Smith con la antena moviéndose nerviosamente. «Estoy algo nervioso, después de todo lo que he oído hoy». La mano marcada de Gray se posó brevemente sobre el hombro blindado del joven soldado. «Canaliza esos nervios en atención, no en miedo. Recuerda lo que te dije. Los mismos humanos que pueden luchar más allá de todos los límites racionales también pueden mostrar una moderación y comprensión excepcionales. Trátalos con respeto, sigue los protocolos y estarás bien». Cuando Smith se marchó, Gray permaneció solo en la sala de recreación. Sus ojos compuestos se apagaron mientras tocaba por última vez su extremidad sintética, recordando las últimas palabras del jefe de seguridad humano. «Recuerda esto. Recuerda lo que pasa cuando acorralas a los humanos». Él lo había recordado.
y se había asegurado de que una nueva generación también lo recordara. Porque en toda la galaxia no había nada más peligroso que una especie que se niega a aceptar la derrota. Y nada más valioso que tener a esa especie como aliada y no como enemiga.